que este ejercicio de cinemática es el 295 del libro de Merriam. Esta es la edición 6, está en inglés, pero pues vamos a leerlo en español. Entonces dice que el carro A tiene una velocidad hacia adelante de 18 km por hora y está acelerando tiene una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Determine la velocidad y aceleración del carro relativo al observador B, que monta en una silla no rotatoria de la rueda de la fortuna. La velocidad angular de la rueda de la fortuna es 3 revoluciones por minuto y esta es constante. Nos dan aquí las respuestas, pero pues la idea es que lleguemos a ellas. Entonces, vamos a hacerlo. En primer lugar, vamos a copiar todos los datos. En primer lugar, tenemos que la velocidad angular es 3 revoluciones por minuto. Acá está. 3 revoluciones por minuto. Y podemos ver que en general nos están dando varios tipos de unidades, entonces las tenemos que convertir a la que sea más sencilla para nosotros y a la que nos sirva. ¿Cómo convertimos revoluciones por minuto? Pues si nosotros ponemos revoluciones y minutos, eso lo podemos convertir a radianes sobre segundos. Lo que tenemos que hacer es que una revolución vale 2pi en radianes, y pues un minuto vale 60 segundos. Entonces simplemente lo que hacemos es multiplicar esto por 2pi entre 60 y eso nos da un valor de W un décimo de pi en radianes por segundo. Perfecto. Siguiente. Nos dan la velocidad del carro. Entonces la velocidad del carro, que es A, es igual a 18 km por hora, que si nosotros lo queremos convertir a metros sobre segundos, pues sabemos que kilómetros por hora es igual a 1 kilómetro son 1000 metros y una hora son 3600 segundos. Entonces simplemente dividimos entre 3.6. Entonces 18 entre 3.6, eso nos da una velocidad de 5 metros por segundo. Perfecto. ¿Qué más nos dan? Nos dan la aceleración de A, que es igual a 3 metros por segundo al cuadrado. Y eso es todo lo que nos dan. Bueno, y nos dan también el radio de la rueda giratoria, que es 9 metros. Pongámoslo en mayúscula, 9 metros. Y nos dan el ángulo, que acá nos dan un ángulo de 45 grados. Entonces, listo. En primer lugar, tenemos la ecuación de velocidades relativas, que nos dice que la velocidad de A va a ser igual a la velocidad de B más la velocidad de A con respecto de B. Nosotros tenemos que hallar esta de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La velocidad de A ya sabemos que es 5 y que va hacia la derecha. Es muy importante también darle una dirección. La velocidad de B, si nosotros vimos el libro, es importante recalcar que la velocidad es perpendicular al radio de giro. Entonces, si acá este es el radio, que nos lo dan con un ángulo de 45 grados, esta va a ser perpendicular y por ende también va a tener un ángulo de 45 grados, pero con respecto a la otra componente. Si este es 45 grados con la horizontal, esta va a ser 45 grados con la vertical, abriéndolo hacia el mismo lado. Si este abre así, este abre así. Perfecto.
Listo. Entonces, una vez ya tenemos eso, ya podemos saber la velocidad de v, porque tenemos que la velocidad de v es igual al radio hacia b, porque acordémonos que esto está girando respecto al centro de la rueda de la fortuna, por el w de b, que el w de b es el mismo w de la rueda de la fortuna. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso es 9 metros, que es el radio, por w de b, que es este de acá, y eso nos da un valor de 1/10 de pi radianes por segundo, nos da un valor de 9 pi sobre 10 metros por segundo. ¿Hacia dónde? En 45 grados, pues en este caso con respecto a cualquiera de las dos componentes o ejes. 45 grados. Listo. Ahora vamos a hacer un triángulo para hallar esta velocidad de a con respecto a b. Entonces empezamos en el mismo punto y terminamos en el mismo punto. Entonces la velocidad de a lo hacemos de primeras. Sabemos que este es 5 y este va hacia la derecha. Velocidad de a, esto es 5. La velocidad de b, volvemos a iniciar en el mismo punto y tenemos que volver a terminar en el mismo punto. Entonces, la velocidad de b sabemos que va con 45 grados hacia abajo. Esta de aquí es la velocidad de b, que nos da 9 pi sobre 10. Okay. 9 pi sobre 10. Y nos falta la velocidad de a con respecto de b para que llegue al mismo punto, que es este de acá. Ok, entonces acá tenemos que esto es 45 grados, al igual que este ángulo, y no tenemos más. Pero ahora, que si sabemos que si lo hacemos por la ley del coseno, nos sale muy fácil. Lo podemos hacer por la ley del coseno o sumando en componentes, también lo podríamos hacer. Pero pues hagámoslo por la ley del coseno. Entonces la velocidad de a con respecto de b al cuadrado es igual a la velocidad de cada uno de los lados al cuadrado menos 2 veces la velocidad del producto de los lados por el coseno del ángulo que forman, que estos dos forman un ángulo de 45 entre ellos. Esto pues lo convertimos a una raíz para quitar el cuadrado de acá, y entonces nos da que la velocidad de a con respecto a b tiene un valor de 3.61 metros por segundo. Listo. Entonces sabemos que esto es 3.61. Ahora, ¿con qué ángulo va? Porque no podemos dejarla solamente expresada como un valor, porque eso también tiene una dirección. Entonces, la dirección es la siguiente. Por ley de senos, nosotros podemos ver que la velocidad de a con respecto a b entre el seno del ángulo opuesto, que es 45 grados, vamos a llamar primero todos los ángulos por nombres. Entonces 45 grados, ese no lo vamos a llamar de ninguna forma. El que sí vamos a llamar es este, digámosle este alfa y este beta. Este beta podemos ver que es este mismo beta por ángulos opuestos. Y ya con eso, con beta, es mucho más fácil de saber. Entonces, ¿cómo hallamos beta? Por ley de senos, velocidad de a entre el seno de 45 es la misma velocidad de b entre el seno de beta. Entonces de acá tenemos que beta
este pasamos a multiplicar, y este a dividir, y este a multiplicar, o sea, mejor dicho, despejamos el seno de beta, y nos da que el seno de beta es igual a velocidad de b por el seno de 45 entre la velocidad de a con respecto a b. Y por ende, beta es igual al arcoseno de velocidad de b por el seno de 45 sobre velocidad de a con respecto de b. Listo. Entonces, ¿eso cuánto nos da? Velocidad de b sabemos que es 9 pi sobre 10. Entonces, pues, arcoseno de 9 pi sobre 10 por el seno de 45 entre velocidad de a con respecto a b, que es 3.61. Eso nos da un ángulo de 33.63 grados aproximadamente. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, para hallar las componentes, como acá en la respuesta nos la dan en I y en J, pues lo tenemos que expresar en I y en J. Entonces, si nosotros sabemos que esto de aquí tiene un valor de 3.61 metros sobre segundo y tiene un ángulo con la horizontal de 33.63 grados, pues nosotros sabemos cuál es su componente en X y cuánto es su componente en Y. Perfecto. Entonces la componente en X nos va a dar 3.61 por el coseno de 33.63 de 3.00 aproximadamente en metros por segundo. Y la velocidad de a con respecto a b en y será 3.61 por el seno de 33.63, que eso nos da un valor de 1.999 metros por segundo, que es aproximadamente 2 metros por segundo. Como podemos ver, es el mismo resultado. ¿Listo? Muy bien, ahora nos falta la aceleración. Entonces, lo mismo, la misma fórmula. La aceleración de A es igual a la aceleración de B más la aceleración de A con respecto a B. Listo. Veamos una cosa. Aceleración de A ya nos la dan, que es 3 metros por segundo al cuadrado. Y aceleración de B, pues sabemos que va en alguna dirección, pero realmente no podemos decir que va acá perpendicular, ni no. ¿Por qué? Porque esto tiene dos componentes. Lo podemos expresar en dos componentes para hacer la vía más sencilla. Entonces, ¿cómo lo podemos expresar? En esta componente normal y en esta componente tangencial. ¿Listo? Entonces, vamos para allá. Volvemos a escribir los datos. Aceleración de A es 3 metros por segundo al cuadrado hacia la derecha. Aceleración de B es igual a la aceleración de B normal más la aceleración de B tangencial. Si recordamos, la aceleración de B normal, una aceleración normal, lo podemos expresar como velocidad al cuadrado sobre R, velocidad de B, ¿no? Velocidad de V al cuadrado sobre R, o como W de V al cuadrado por R. ¿Ok?
Entonces, pues lo podemos expresar como cualquiera de las dos formas. En este caso la velocidad, a ver, ¿cuál sería más fácil? El W es un décimo y la velocidad es 9 pi décimos. Un décimo de pi y 9 pi décimos. Entonces, pues da un poquito igual. Esto de aquí es 9 pi décimos al cuadrado sobre 9. Esto de acá está en... Esto de acá está en metros por segundo. Esto de acá está en metros. Esto está al cuadrado. Y al hacer eso nos da un valor de 0.88 metros sobre segundo al cuadrado. ¿En qué dirección? Esto también es importante asignarle dirección. Como recordemos que el punto B estaba acá, acá estaba el punto O, que es el centro de la rueda, esta era la velocidad de B, pues la aceleración normal va a ir hacia allá con un ángulo de 45, que es el ángulo que nos dieron. Y esta de aquí, pues, que esta de aquí va a ser la misma aceleración tangencial, pues también va a ir con ángulo de 45 con respecto a la otra componente. Entonces, esto de acá va con ángulo de 45 grados hacia adentro. Importante también el sentido. Muy bien. Y la aceleración de B tangencial, ese es el radio por el alfa. El alfa, en este caso, nos dicen que es constante la velocidad angular. Constante, acá se nos faltó ponerlo. Entonces esto es constante. Y como eso es constante, pues el alfa es 0. Porque no hay una variación del W. Esto es 0 y esto nos da 0. Muy bien. Y ahora simplemente lo podemos expresar como aceleración de A es igual a la aceleración de B normal más la aceleración de A con respecto de B. Lo podemos hacer aquí de dos formas. La primera forma es hacerlo por componentes. Entonces esto de acá es 0.88 hacia allá y esto de acá es 3 hacia allá. Entonces lo podríamos hacer por componentes diciendo que lo que hay igual en un lado en la componente x es igual al otro lado en la componente x. Entonces 3, porque va totalmente hacia la derecha, o sea, totalmente en la dirección de x, es igual a menos el negativo por el sentido, porque acá está yendo hacia la izquierda. Nosotros estamos asignando positivos hacia la derecha. Entonces, menos 0.88 por el coseno de 45 más la aceleración de A con respecto a B en X. Entonces, esto de aquí al despejarlo, nos pasamos este a sumar y nos da 3 más 0.88 por el coseno de 45. Nos da que la aceleración de A con respecto a B en X va a ser 3.62 22 metros segundo al cuadrado. ¿Por qué la tomé positiva? Realmente eso no importa, pues yo la puedo tomar positiva y pues acá en el resultado me dio un positivo, es decir que la dirección la tomé en el sentido adecuado. Si la hubiera tomado negativa hacia el otro lado, acá le hubiera puesto un menos, pero entonces acá me hubiera dado menos. Ese menos al final significaría que entonces yo tomé la dirección errónea y que realmente iba hacia el otro lado. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con la dirección en J, o sea en Y. En Y pues no tenemos una aceleración de A,
y eso es igual a la aceleración de v normal, que como podemos ver va hacia abajo, la componente en y va hacia abajo, es menos 0.88 por el coseno de, pues por el seno de 45, pero pues da lo mismo que el coseno de 45 con respecto a esta. Y yo puedo decir que la aceleración de A con respecto a B en Y va hacia arriba, digamos. Ya al final me va a dar otro resultado, quizás. Me puede decir que va hacia abajo. Pero ese no va a ser el caso porque aquí cambia de signo y me da 0.88 por el seno de 45. Y eso nos da un valor de 0.6222 metros por segundo al cuadrado. O sea que sí tomé la dirección bien. Entonces la aceleración de A con respecto a B en total va a ser 3.62 en I más 0.62 en J. Ahí lo tenemos. Esto en componentes I y J. Y la velocidad también, pues también la podría expresar en componentes I y J, que entonces nos da que la velocidad de A con respecto a B es igual a 3 en I más 2 en J. Y ahí tenemos el resultado final. Vamos a comprobar que nos haya quedado bien. Y efectivamente nos quedó bien. 3.63, 3.62 y 0.62, esas variaciones son realmente por decimales. Entonces, así finalizaríamos este problema.